Hola a todos, saludos cordiales a los oyentes del Ministerio Tinajas. Soy Jorge Rodríguez, catedrático de Biología y Genética, hablándoles desde Cali, Colombia. A propósito de mi profesión, quiero presentar hoy ante ustedes una reflexión hecha sobre una de las realidades más grandes y evidentes en el universo, en el planeta, en la naturaleza que nos rodea, y también una realidad patente en el hombre, y es la entropía, que es una de las leyes invariables del universo y su efecto en la genética. Además, abordaremos el impacto contundente que tiene la entropía genética en contra de la teoría de la evolución y también su relación con la información bíblica. A continuación, y para ir ya directamente al tema, abordaremos primero la definición técnica y general de entropía, y lo trataré de hacer lo más comprensible posible para usted, estimado oyente. La definición general de entropía es simplemente esto: un desorden que no se detiene, o técnicamente hablando, podríamos decir que todos los sistemas que funcionan en el universo se autodegeneran, o sea, se mueven irremediablemente desde un estado de orden hacia un estado de desorden. O dicho en palabras aún más populares, podríamos decir que la entropía es el proceso de degeneración que no se detiene nunca, donde todo se degrada, se envejece, se pudre, se estropea, se muere. Eso es la entropía, una terrible realidad, una terrible ley bajo la cual estamos todos los hombres y está todo el universo. Ahora, llevando todo esto a mi campo profesional, ¿qué sería entonces la entropía genética? Antes de explicar su significado, quisiera resaltar primero que entropía genética es un término acuñado en la década del año 2000 por el genetista cristiano estadounidense John Sanford. Lo que expresa en esencia este científico es que la entropía genética es la degeneración genética de los seres vivos. En otras palabras, la entropía universal también ha afectado a la genética. De ahí su nombre, entropía genética. Es decir, la entropía genética es la degradación constante de los sistemas de información biológica internos que hacen posible la vida. Así que, antes de seguir, mantenga presente esto, estimado oyente, que la palabra clave de la entropía es degradación. La entropía genética es el producto de las mutaciones genéticas que son errores tipográficos que se producen en los programas de la vida, en los manuales de instrucción de la vida. Y escuchen lo maravilloso, estos manuales de instrucción están fabulosamente escritos en un código de 4 letras en el ADN, que es la molécula de información biológica, molécula que dirige y coordina las instrucciones necesarias para realizar todas las funciones de la vida, como por ejemplo, multiplicarse, moverse, crecer, responder a un estímulo o hacer cualquier otra función específica en la vida. Ahora, lo tenaz e implacable de las mutaciones genéticas es que sistemáticamente erosionan la información que codifica muchas funciones esenciales de la vida. Dicho de otra manera, la información biológica es el resultado de un conjunto grande de especificaciones codificadas en el ADN, pero también es el resultado de mutaciones al azar, que sistemáticamente deterioran estas especificaciones en el ADN. Estas mutaciones, de manera gradual, pero incesantemente, van destruyendo y destruyendo los programas de instrucciones esenciales de la vida, y por lo tanto, podemos concluir que la entropía genética es el irremediable deterioro de esa información biológica en el ADN.
Dicho así, esto parece muy técnico, y lo es, pero en pocas palabras y en lenguaje más popular, o de manera más sencilla, digamos que si usted deja una casa sola por años, no se va a poner cada vez más bonita, sino que por el contrario, se deteriora más y más con el paso del tiempo. Esa es la entropía. De la misma manera, estimado oyente, pasa con la vida. Aunque se haga lo inimaginable por preservarla, finalmente ésta se acaba, producto precisamente de la entropía genética. Ahora, si la entropía genética es un fenómeno inherente, propio de la vida e irreversible, entonces, ¿cómo ocurre en el cuerpo? Verá, esto es lo que sucede. Cada vez que una de las miles de millones de células que tiene nuestro cuerpo se divide, en ese momento se generan cerca de 3 mutaciones nuevas. Y recuerde lo que dijimos antes, que esas mutaciones mayormente deterioran la información biológica, lo que ocasiona que nuestras células se vuelvan más mutantes y más divergentes unas de otras cada día. Es decir, la entropía genética es un factor determinante para volvernos viejos, ya que cada una de nuestras células acumula decenas de miles de mutaciones. O dicho de una manera más entendible para usted, la acumulación de mutaciones es la principal causa de nuestro envejecimiento y muerte. O sea, el envejecimiento y la muerte son resultado de este proceso entrópico, genético irremediable. Y si esto sucede así a nivel individual, entonces, ¿qué genera la entropía genética a nivel de la población humana? Pues como las mutaciones ocurren en todas nuestras células, incluyendo también las reproductivas, entonces nuestros hijos reciben muchas de nuestras nuevas mutaciones. De esta manera, las mutaciones se acumulan continuamente en la población y por lo tanto, cada nueva generación es más mutante que la anterior. Es decir, cada nueva generación está más golpeada genéticamente que la anterior, por lo que inexorablemente estamos destinados a desaparecer. Ahora, antes de continuar, quiero comentarles algo realmente extraordinario, y es que la entropía genética tiene un impacto gigante en la biología. Y tan gigante es ese impacto que la entropía genética de hecho va frontalmente en contra de la teoría de la evolución. Sí, ha oído bien. Se lo resumo a continuación de esta manera. Verá, como hemos dicho al principio, la entropía física siempre se incrementa. O sea, el desorden siempre se incrementa, por lo que hay una tendencia universal en todos los sistemas de información biológica a degenerar en el tiempo. Ahora bien, como la capacidad de sobrevivir de cada nueva generación disminuye por la entropía genética, eso demuestra que no es posible que ocurra evolución, como pregona el establecimiento científico dominante en biología. Por lo tanto, estimado oyente, la evolución es una mentira. Y si le confieso la verdad, aún como científico y catedrático, muchas veces veía que las cosas no encajaban entre la evidencia entrópica y su opuesto, la evolución. La entropía nos muestra la involución, y los mal llamados científicos modernos, casados con el materialismo, nos quieren hacer creer la imposible evolución. Aunque la selección natural disminuye la cantidad de entropía genética, al final no la puede parar a nivel de la población general. Entienda esto bien, la selección natural mejora la aptitud de los seres, pero no impide que la entropía genética disminuya, por lo que finalmente es imposible que pueda ocurrir la evolución. La entropía se devora a la evolución. De hecho, con excepción de la inteligencia, la información y los sistemas de información siempre degeneran más y más. Esto es evidente tanto en el reino humano como también es igualmente cierto en el reino biológico, lo cual es contrario a lo que proclaman los evolucionistas.
Ahora, como genetista cristiano, como científico, como profesor, como estudioso de la biología, me hago varias preguntas y reflexiones. Primero, ¿cómo resultó o qué ocasionó? ¿Cuál es el origen o de dónde proviene la entropía genética? O sea, ¿dónde empieza el proceso degenerativo de la información en los genes? Segundo, ¿qué explicación le damos a la entropía genética desde el ángulo de información bíblica? Por un lado, la información sugiere a la ciencia biológica dominante que los seres vivos surgieron por creación y no por evolución. Y por otro lado, esa entropía observable, evidente y pragmática general del universo, y en especial la entropía genética, infiero por la información bíblica que esa entropía surgió o se configuró a partir de la caída del hombre. Es decir, cuando Adán comió del árbol del conocimiento. Esto tuvo varias consecuencias negativas para el hombre y para el universo material. Primera consecuencia, la materia de todo el universo empezó un proceso de degradación imparable llamado la entropía, como dice Romanos capítulo 8 versículo 20-21. La creación está sujeta a vanidad y a la esclavitud de la corrupción. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 11 dice que el universo se envejece como un vestido. Segunda consecuencia, se le quitó la posibilidad al hombre de vivir para siempre, como dice en Génesis capítulo 3 versículo 22. Y tercera consecuencia, se produce el envejecimiento y la muerte natural. O sea, ahí en Génesis se da inicio a la entropía genética. Ahora sí, estimado oyente, todo encaja. Entonces, ¿hay solución y esperanza ante la entropía? Y en particular, ante la entropía genética. Veamos varios puntos a considerar de este tema. Punto número 1. La evidencia objetiva muestra que por causa de la entropía genética iniciada en Génesis, estamos todos condenados a morir individualmente y también como especie. Punto número 2. Para poder pasar a un estado que garantice no tener entropía genética, necesitamos previamente un cambio espiritual, que la Biblia llama la conversión. Y entonces sí, ahí sí recibiremos un cuerpo nuevo e imperecedero. La Biblia lo garantiza y se puede lograr por medio del Evangelio del Señor Jesús, el Creador y el Señor del Evangelio. Punto número 3. La Biblia dice que el Señor Jesús, por medio del Evangelio, cambia el proceso entrópico en todas las áreas del universo, tanto material como humana. Y punto número 4. La Biblia dice que el Evangelio es el poder y la esperanza ante la entropía genética. El Señor Jesús, el cual no tuvo nunca entropía genética en su cuerpo, ni mucho menos en su ADN, nos ofrece después de la muerte un reino material en cielos antientrópicos y también un cuerpo nuevo, no afectado jamás por la entropía. Pero esos dos regalos son a cambio de que el hombre cumpla dos condiciones puestas en Marcos 1:15 por el Señor antientrópico por excelencia. Es decir, la antientropía se obtiene por medio de dos actos, dos condiciones que el Señor pone. Primero, cada hombre entrópico debe reconocer todos sus actos injustos. Y segundo, cada hombre entrópico debe abrazar la justicia que el Señor Jesús recibió en la cruz. Con estas dos condiciones, el Señor Jesús, el Creador del universo, el único hombre no afectado nunca por la ley de la entropía, nos dará otro cuerpo antientrópico y otro universo antientrópico, donde jamás las células ni los átomos se degraden por la terrible ley de la entropía, la ley de la degradación de todo lo creado. El Creador hará una nueva creación, donde nunca jamás exista la ley de la entropía, el segundo principio de la termodinámica.
Bendita esperanza que da el Evangelio ante la ley de la entropía, estimado oyente. Así que, llegados hasta aquí, invito a nuestros oyentes a que escapen de la entropía, de la ley de la entropía, que irremisiblemente acabará con usted en destrucción eterna. Para ello invito a los oyentes a obedecer cuanto antes las dos condiciones antientrópicas, antes de que la entropía lo alcance a usted con la muerte. Para preguntas, intercambio del tema y demás, por favor deje sus comentarios. Les ha compartido con gusto esta reflexión quien les habla, Jorge Rodríguez, catedrático de Biología y Genética desde la ciudad de Cali, Colombia. Será entonces hasta nuestro próximo tema de reflexión científica aquí en este canal del Ministerio Tinajas.